Por su posición en la cadena alimenticia de ese país, ¿no? Entonces, básicamente no hay restricciones en cuanto a los visas H2A. Sin embargo, los H2B, que son para trabajos temporales que no son en los campos agrícolas, sí hay restricciones. Los H2B están en un grupo de visas que han sido exentos de nuevas visas. Básicamente incluye H2B, L1, H1B, que son trabajos técnicos de alto salario, y los J1, que son varios programas, pero suelen ser de intercambios, de trabajo de sazón de temporada en hoteles, restaurantes, en el turismo. Esos cuatro, se ha dicho el presidente de los Estados Unidos que no van a permitir que entran mientras estemos en pandemia. Y esto es hasta el final del año mínimo. Sin embargo, hay tantas excepciones a esas restricciones que básicamente se puede entrar cualquier de esas categorías si el empleador puede comprobar de que depende de esos trabajadores, va a sufrir daños económicos si no los tiene y ha invertido tiempo o dinero en años anteriores a esos trabajadores para que estén ahí con cierta técnica de su operación. De mi punto de vista, yo lo veo de que es un doble mensaje. Al público en general, la administración le está diciendo que estamos protegiendo trabajos para los gringos, no vamos a dejar a los extranjeros entrar. Para los empresarios está diciendo, nada más tienes que decir esas dos cosas y te vamos a dar a los trabajadores. Entonces está tratando de apaciguar dos poblaciones a la vez, la verdad. Bien. La segunda parte de esa pregunta, estadísticas de las personas que se quedan después de la terminación de su visa. Sí hay números. Lo que tengo son números de Guatemala, Honduras y El Salvador y los porcentajes de las personas totales que se quedan después de la terminación de su visa. Estos porcentajes que les voy a dar ahorita incluye todas las categorías de visa, no solamente H2. Eso puede ser visa de turista, de estudiante, cualquier otra categoría. En Guatemala, o la gente de Guatemala, se sospecha, porque realmente no se sabe si salen o no, si no tienen registrado, que es un 2.1% de los visitantes totales de Guatemala que se quedan después de la terminación de su visa. De Honduras, 1.9% y de El Salvador, 1.7%. Estimados que se quedan después de su visa. Encontré números de los visas de trabajo que incluye H2, pero puede incluir otras categorías, pero en nuestros países suele ser la mayoría de los visitantes por trabajo temporal serían de los H2. Y eso fue, digo, esos números son de una fuente que no se pudo comprobar. O sea, no
hicieron ninguna citación a datos oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, o sea, lo pueden tomar como la verdad o no, no sé, perdón. Pero bien, el porcentaje estimado de gente de Guatemala que se queda después de la terminación de su visa de trabajo es el 16%. De El Salvador, 10%, de Honduras, 10%. Y en las figuras de esa persona, esos 3 países quedan en los 15 países con más, en inglés se llama overstays, de todos los países participantes en esos programas. Muy bien. Espero que ese sí conteste la pregunta. Jeremy, tenemos una pregunta de Marta García, solo que, Marta, si nos puede decir, bueno, en mi caso no, desconozco qué significa TMS. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, buenas tardes. Sí, gracias. Bueno, se sabe que en el momento del Tratado de Libre Comercio en el 94, pero bueno, con negociaciones anteriores, siempre se ha dicho que era como un instrumento para detener la migración de mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que no se estaba hablando de los grandes, digamos, de los grandes conglomerados de trabajadores de élite, ¿no? Sí. Algunos trabajos sí están permitidos dentro para movilidad, algunos trabajos obviamente con las visas respectivas. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cuáles son las visas? Si tienes el dato, por favor, o en su caso, bueno, habrá que revisar el TEMEC, perdón, el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, de cuáles son los trabajos que sí están permitidos, en los que están permitidos la movilidad con visas. Y bueno, pues vaya, esa es la pregunta, si se puede, si tienes el dato ahorita, ¿no? Si no, ¿cuál es la vía para obtener esta información? Claro. Mira, y obtener también los datos de estas visas. Bien. La visa específica que está contemplado en el Telecán y ahora el tratado nuevo tiene algo parecido, se llama las visas TN. Son para profesionales con una educación de universidad, que son profesionales y pueden entrar entre los 3 países, ¿no? Y ha sido muy difícil obtener los números porque es un poco diferente a los otros programas que estamos viendo todos los días de trabajo. Sin embargo, hay más atención ahorita a esos programas de visa TN porque hay abusos también. Y no solamente en el trato, sino que también están básicamente violando los propósitos de ese visa en su uso. Por ejemplo, hace yo creo que 3 o 4 años había un caso civil que alegaba acusaciones de trata humana en contra de unos lecheros en Idaho y ellos estaban usando las visas TN para personas con grados en ciencias animales, pero los estaban empleando como cualquier trabajador que ordenaba las vacas, ¿no? Y, o sea, es un trabajo digno, no tiene nada malo, pero tienen cierta educación y tenían la esperanza y las promesas de la empresa de hacer cierto nivel de trabajo. No solo de lo diario de cuidar los animales, sino que dar los medicamentos, ver por la reproducción. Son científicos, ¿no? Pero hay personas que están utilizando esa categoría de visas como otra manera de llenar sus necesidades básicas de manera legal y están abusando de esos programas. Y ahora por esos abusos, algunos de nosotros estamos tratando de entender un poco más quiénes vienen, cuántos son y cuáles son las condiciones de su trabajo, porque ha sido difícil hasta el momento encontrar esos datos. Sí, un comentario rápido. Uno pudiera pensar que estas violaciones
que hemos visto, ¿no? Y documentado de los trabajadores temporales de base, los agrícolas, ¿no? En la H2, en la HB2, en la HB, pues está un perfil de trabajadores, pero en este no, que sean víctimas de abuso y de trata, o sea, ¿qué no está funcionando? Porque son profesionistas, digo, algunos de nuestros campesinos que van para allá, podemos decir que apenas saben leer y escribir algunos, ¿sí? Algunos llegan sin hablar siquiera español allá a trabajar en Estados Unidos. Pero un profesionista, ustedes no sé si han documentado esto y pues con eso, gracias por la respuesta. No, es un buen punto. Y, o sea, el punto para mí es decir que hay abuso en cualquier programa. O sea, hay casos de trata humana en las visas de profesionistas de H1B, por ejemplo, que son gente que tiene maestrías en programación. O sea, son personas con cierto nivel de educación que también por las mismas fallas del sistema se ven sin poder y no tienen o no sienten que tienen una salida de su situación. Y el punto principal de eso, en mi punto de vista, es que su estatus migratorio está ligado 100% con el trabajo de la visa. Si salen de ese trabajo por cualquier pretexto, son deportables. Y los empleadores que quieren abusar utilizan ese detalle para presionar a las personas a aguantar condiciones, pago, vivienda, que normalmente no aguantan, ¿no? Y solo con ese detalle hay mucho abuso porque la gente sabe que su permiso está completamente dependiente de su trabajo continua con esa persona que tiene la visa, con el empleador que ha solicitado la visa. Gracias, Jeremy. Entonces seguimos con la siguiente pregunta de la plataforma. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces Ernesto de Nicaragua pregunta que las diferencias entre H2A y B, hemos hablado de que uno tiene regla de tener un contrato, H2A. H2B no tiene esa regla. ¿Y cuál es la diferencia, no? Cuando entramos en un procedimiento legal, en H2A, el documento de la visa es legalmente considerado como un contrato. En H2B no es necesariamente así. Bien, sí tiene algunas diferencias. Siempre hay un contrato en el sentido de que hay un acuerdo legal entre el empleador y el empleado. Los beneficios, y me imagino que todos ustedes saben, de tener algo escrito es que es mucho más fácil comprobar los términos y condiciones y ponerle fuerza de ley atrás de ellos porque están escritos. En los casos H2B, cuando tenemos un procedimiento legal, sí podemos comprobar de que hay un acuerdo. Hay reglas del programa que se tienen que respetar y eso pueden ser como mínimo base de un contrato legal. Otra diferencia es que cuando demandamos a alguien en esos programas, un empleador, tendríamos que ver leyes federales y estatales. Los federales serían los derechos básicos que yo les explicaba al final de la presentación, los estándares justas de trabajo, los de OSHA, etcétera, son federales. Pero hay leyes estatales también que entran en vigor y siempre cada estado tiene su ley de contrato, de contratación. Entonces, si demandamos, vamos a poner todas las violaciones a las leyes federales y también estatales. Y cada estado tiene distintas reglas y ahí es donde entramos en qué es un contrato, qué ha dicho el contrato. Y es más fácil en H2A comprobar y tener más fuerza con esos reclamos estatales por contrato porque hay algo escrito que se considera como contrato. En H2B tendríamos que trabajar un poco más, quizás,
para comprobar cuáles son los términos y condiciones contratados que se debe considerar como reglas en ese acuerdo, ¿no? Realmente no es una diferencia, es un poco más de trabajo en H2B si hay un procedimiento legal. Bien. ¿Cuál es el procedimiento cuando hay violación de derechos? Lo malo del sistema es que en primera instancia depende del trabajador hacer o decir algo, ¿no? No hay recursos ni inversión suficiente para que las administraciones del Departamento de Labor, del Estado, etcétera, vayan a visitar cada trabajador ni una vez, y mucho menos 2 o 3 veces, para asegurar que todas las reglas están siendo seguidas y todo está en orden. No hay esa inversión. Entonces, depende del trabajador decir algo, pero hay programas, como he dicho, hay inspecciones del Departamento de Labor, puede ser federal, a nivel del Estado, a las fincas, por ejemplo, pero no llegan a todas las fincas. También hay servicios legales donde abogados van a las viviendas de los H2A y B y preguntan qué tal, cómo les va, cómo les trata. Yo hacía eso en el estado de New York por años, antes de tener ese trabajo. Pero, o sea, el punto principal es que sí hay estas visitas, pero siempre depende del trabajador decir algo. Y después de que diga que tenga una duda, una pregunta, también se tiene que decidir si quiere levantar una queja civil o administrativo. Siempre ese poder de decisión y también el poder de empezar algo está con el trabajador, ¿no? Sin la participación del trabajador es imposible llevar un caso civil y es muy difícil que un cuerpo administrativo, departamento de labor, etcétera, va a levantar una queja sin la participación y testimonio de un trabajador. Hay un comentario de Laura Sánchez en el chat. Para quienes no lo han podido ver, lo menciono en lo que cambiamos de presentación. Dice: recordemos que las víctimas de trata de personas no solamente son personas en situación de pobreza o sin estudios. Estos son solo situaciones de vulnerabilidad. Las personas podemos ser víctimas de este delito en cualquier momento. Las redes de reclutamiento son muy hábiles para detectar cómo llegar a una persona y cómo engañarla, así sea profesional o no. Totalmente de acuerdo, Laura, con lo que menciona. El riesgo es muy latente y pues hay susceptibilidad de caer en esas redes. Por eso es muy importante difundir todas las señales de alerta para estar atentos. Sí, de acuerdo. Yo diría que los tratantes buscan vulnerabilidades y eso puede ser pobreza, puede ser falta de educación, puede ser, pero no tiene que ser. Es en muchos casos el estatus migratorio de uno. Y cuando se identifica esa debilidad, se aprovecha, ¿no? Y cualquier vulnerabilidad que se identifica se puede explotar. En ese mismo sentido, pregunta Ruth: ¿cómo se puede difundir información correcta y útil para evitar la trata, considerando que la desinformación se da en todas las temáticas? Buena pregunta. El mínimo de información de derechos que se da en estos programas es el folleto que yo les había explicado en el video que reparte el Departamento del Estado. Y su enfoque es evitar la trata de personas. Entonces, cada participante de los H2 y otros programas deben de recibir ese folleto. Pero es solamente, o sea, no es una presentación, no es una explicación, realmente no hay medidas del nivel de alfabetismo, por ejemplo, de los participantes para que puedan leer el folleto. Entonces, no es eficaz ni adecuado, pero es el mínimo que sí se da. Es un folleto concentrado en medidas antitrata. Después de eso, hay programas como
parte de ese outreach, se dice en inglés, de los abogados que van lugar en lugar para hablar con los trabajadores y educarlos y averiguar si tienen problemas. Pero eso varía mucho entre estados. En un estado como California, New York y otros estados, hay programas muy buenos que intentan visitar cada campo conocido habitado por H2, los participantes H2. En otros estados, nadie los visita, nadie sabe dónde están y después del folleto realmente no van a tener ningún contacto con alguien que pueda ayudar. Hay mucha variedad entre estados, desgraciadamente. Ya tenemos en pantalla la pregunta de Cristian. Muy bien. Ok, Cristian pregunta de la plataforma donde se publica los trabajos, ¿no? Si se puede utilizar esa plataforma para evitar las estafas, ¿no? O sea, el cobro de cuotas de reclutamiento. Algún día nosotros como gente que aboga por esa población esperamos que sea así. Realmente la publicación de esos trabajos en esa plataforma es para nacionales de mi país, para que ellos puedan solicitar esos trabajos. Puede funcionar como un comprobante de que alguien llega a cualquier pueblo en Centroamérica y diga que yo represento a la finca fulano de tal en Georgia. Se puede a lo mejor comprobar de que realmente esa finca tiene una solicitud de trabajadores H2A o B y cuántos son y los tiempos. Y si todos los datos figuran con lo que está diciendo el reclutador, puede ser una indicación que esa persona es legítima con su oferta. Pero ni así es garantía porque el diseño de esa plataforma es divulgar los trabajos en su mayor parte a los norteamericanos para que ellos puedan solicitar los trabajos. Como digo, esperamos que en algún momento eso puede ser completamente virtual para todos y evitar las estafas que suelen pasar, pero en este momento no funciona así. Bien, ¿qué mecanismos de protección poseen las personas migrantes ante posibles estafas por los empleos? Eso es uno de los detalles más difíciles de buscar la justicia, ¿no? Estamos viendo en Centroamérica ahorita un caso del año anterior, donde una persona llegó y tenía los papeles de trabajos en los Estados Unidos del año antepasado, pero con esos papeles convence a 150 personas pagar casi $1,000 cada quien para tener chance de un trabajo. Él nunca tenía ninguna relación con la finca y se fugó con $150,000, ¿no? Y la gente, y ahora sin su dinero y sin un trabajo para pagar las deudas, para cualquier cosa. En ese tipo de estafa no hay una liga a una entidad en los Estados Unidos, entonces es muy difícil que un abogado en los Estados Unidos va a tomar el caso porque no está en su jurisdicción, ¿no? Depende entonces, en casos así, del sistema judicial donde ha ocurrido la estafa. Y bueno, ustedes sabrán que los resultados varían mucho. Es muy difícil encontrar oficiales a veces en los países de origen de los trabajadores que pueden encontrar los culpables, tener un proceso de juicio y devolver el dinero. Es muy, muy difícil. Entonces, es muy importante la educación y prevención de las estafas, porque después de que se fuga con el dinero, es muy difícil en Latinoamérica y también en los Estados Unidos recuperar ese dinero.
Vamos con la siguiente porque ahorita no tenemos comentarios en chat, a menos que alguien quiera solicitar el micrófono. Adelante. Esa es la siguiente. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Adelante, Sofía. Hola, Sofía. Sí, yo tengo una pregunta. Hay muchas en las páginas web, también mucha estafa, en especial con ofertas laborales a Canadá, y parece como ofertas reales que circulan en las redes sociales. Pero yo no sé si hay como un código que tienen las páginas web para identificar cuál es una página verdadera y cuál es una página falsa, ¿verdad? Porque existe este tipo de abusos en las webs donde mucha gente pues sufre estafas. Solamente. No, buena pregunta. Es cierto, o sea, hemos escuchado en muchas veces que por Facebook publican algo y dicen que tengo trabajos en Canadá y los Estados Unidos, que vengan a la plaza a tal hora y nos arreglamos, algo así. Entonces, en estos casos es muy difícil saber a quién representan, cuáles son los términos y condiciones. Es muy importante recordar que cobrar por un trabajo en estos programas es ilegal. Es ilegal en Canadá, los Estados Unidos y también en cada país que representamos todos nosotros, ¿no? En Latinoamérica. Es ilegal, 100%. No quiere decir que pagar un trabajo siempre es que no existe un trabajo. Muchas personas pagan y sí consiguen el trabajo y por eso lo siguen haciendo. Bien, entonces la respuesta es que no, es muy difícil. Hay que recordar también que los mismos granjeros de los Estados Unidos, en muchos casos, hay algunos que son muy sofisticados y tienen tecnología, tienen GPS para sus tractores, etcétera, etcétera. También hay muchas personas que también son gente humilde, gente del campo, y no tienen ese tipo de tecnología, de educación. Entonces, cuando ellos mandan a buscar un trabajador H2, es por conexiones, es porque manden a alguien o conocen a alguien que conoce a alguien en México, en Guatemala, y es por teléfono, es por mensaje, no es por páginas web, no es por ningún modo de tecnología muy avanzado. Entonces, es un sistema bastante desreglado y es difícil comprobar en muchos de estos casos quién es quién y quién realmente representa intereses legítimas en los Estados Unidos. Es difícil. Tenemos un comentario de Erika León. Por favor, Erika, adelante con el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es que si hay algún registro público sobre los permisos que emite el Department of Labor de Estados Unidos para las empresas que requieran trabajadores extranjeros. Por ejemplo, en mi pueblo ahorita anda una empresa que se supone que es de Georgia, pero está trabajando en Florida y están ofreciendo 150 plazas, pero cada plaza cuesta casi $4,000. Entonces, la verdad que es una información que aparentemente es falsa, ¿verdad? O sea, por la forma en cómo lo explican, pero no sé, me da la duda de que si pueda existir algún registro público sobre este tipo de permisos que emite el departamento. Sí, la plataforma de que estamos hablando, que está en la presentación, Idoleta, es específicamente para eso. Su propósito principal es dar chance a los norteamericanos ver los trabajos disponibles y solicitarlos, pero ahí es donde se puede ver quién ha solicitado trabajos foráneos para sus fincas o empresas. Lo malo de ese sitio es que no está siempre al corriente. O sea, si uno va y busca los empleadores que han buscado trabajadores de Guatemala, de Georgia, con el simple hecho de que no aparecen ahí las empresas, no quiere decir que no tiene permiso de buscar los trabajadores. Es posible que el sitio no ha sido actualizado. Es el gobierno.
O sea, no tienen los recursos o los intereses necesarios para tener actualizado la información día al día. Es un herramienta que podemos utilizar, pero no es garantía de buscar toda la información necesaria. Mi recomendación sería, si representan a alguien en Georgia, pregúntales y quién es el contacto allá o cuál es el número de la oficina. Siempre entran problemas de idioma, pero con los contactos de servicios legales en el estado, si es que la persona tiene tiempo e interés de hacer toda esta investigación, se puede averiguar por medio de los servicios legales, si ellos están dispuestos, ¿no? De que si existe esa finca, han tenido trabajadores anteriores de H2A o B. Hay maneras de hacerlo, pero no hay ninguna manera segura de tener toda la información. Ese es el punto. Erika, tengo una consulta respecto al comentario que acaba de mencionar. ¿En qué zona está ocurriendo esta situación que comenta? Yo soy de Tejutla, departamento de Chalatenango. La situación es que como se presentan ante un líder comunal, ¿verdad? Entonces este líder comunal prácticamente es el que hace la fuerza para que estas personas acepten este tipo de tratos. En estos 15 días anteriores, los primeros 15 días estuve yo ahí en mi pueblo, de agosto, y traté de hablar con varias personas para que no cayeran en la estafa, porque lo que están ofreciendo es un vuelo charter, que van a abrir la frontera solo para ellos, que les van a cancelar $25 la hora. O sea, realmente todo lo que mencionan es nada que ver a la realidad, ¿verdad? Y sí, o sea, con la ayuda de otros amigos estuvimos viendo lo que menciona el maestro. Buscar información por canales oficiales de que si estas empresas están registradas, que si tienen alguna actividad económica, porque creo yo que allá es como un previo registro y luego está otro que verifique que tenga activa su negocio, ¿verdad? Y efectivamente no hay nada de eso. Y cuando se le preguntó a esta persona, porque son guatemaltecos los que vienen a ofrecer este tipo de negocios, diciendo que para Guatemala se cancelaron ese tipo de visas H2A y H2B, se les preguntó sobre el permiso de la empresa emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, lo que mencionó que esa es información confidencial y que ellos no van a dar ningún tipo de esa información ni pagando. O sea, ni siquiera otorgando, pagando los $4,000 que están pidiendo. No, pues sí, todo eso es indicación de que, bueno, usted lo sabe, ¿no? Que es falso. Y, o sea, ofrecer 25 por hora. También hay un dispositivo en el video de los salarios mínimos que son un poco elevados al salario mínimo nacional, ¿no? Pero ningún granjero va a ofrecer el doble de eso a los trabajadores. O sea, ellos tienen un plan de negocios para ganar dinero, no van a duplicar los salarios, ¿no? Eso puede ser también una manera de encontrar estafas. En esta hoja está publicado el salario mínimo de cada estado por el programa H2A. Y si están ofreciendo mucho más de eso, pues no va a ser nada legítimo. Gracias, maestro. Realmente sí, su ponencia me sirvieron muchísimo para ayudar a estas personas. De hecho, un grupo vio la segunda ponencia, que es donde explica todo el proceso para este tipo de visas, y ahí fue donde se dieron cuenta ellos de que realmente lo que usted mencionaba, ¿verdad? De que sí está la tabla de salarios por estado. Y bueno, se dieron cuenta de que la realidad es otra, ¿verdad? Porque les pintan un paraíso muy bonito y que no existe.
Eso es todo. Así de que agradezco mucho su respuesta. No, a ti. De eso se trata, ¿no? Es la educación y es deber de todos nosotros, porque si no, la gente va a seguir defraudando a nuestros hermanos. Tenemos a Marta también con una pregunta. Adelante, Marta. Sí, gracias. Quería comentar la experiencia de México sobre el tema de un programa que atiende a los mexicanos que vienen de visita, ¿no? De Estados Unidos, aquí el programa Paisano, ¿no? Que también fue fuente de fraudes impresionantes y de robos, ¿no? Persecución y demás al cruce de la frontera, incluyendo pues todo el tema de la corrupción en aduanas. Lo que quiero resaltar aquí es que se ha hecho una promoción a nivel de los medios de información este programa y teléfonos de denuncias. Creo que aquí hace falta como que una acción proactiva pues del gobierno para que se pueda, si no denunciar, prevenir a las personas sobre estos posibles fraudes. La televisión llega a cualquier punto de la Sierra Mexicana, ¿no? O el radio, lo que sea. Entonces yo creo que hace falta no esperarnos a los grandes tratados y los programas y políticas públicas, sino a concientización y de prevención, ¿no? A través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, nada más quería dar este ejemplo de México. Y otro comentario, es muy difícil, a propósito de los registros, ¿no? De dónde se puede consultar los registros de las personas que llegan con visas H2, etcétera. Ese es un gran problema que tenemos en muchos sectores, incluso también en la migración interna, ¿no? Posibilidad, ¿no? La incapacidad que hay para tener registros de la gente que se mueve dentro del país, trabajadores, estoy hablando, de trabajadores que se mueven al interior de los países y trabajadores que se mueven a nivel transnacional o transfronterizo. Yo no sé si ustedes tienen alguna propuesta, un observatorio, qué sé yo, para poder avanzar en este sentido de los registros, ¿no? Ya lo he mencionado, perdón, en otros momentos del diplomado, pero para rastrear, por ejemplo, el H2, híjole, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Lo de Canadá está clarito, eso está no digo que relativamente fácil, pero incluso los datos están en la plataforma del gobierno de México. Pero el H2 es imposible saber cuántos van, en qué momento, etcétera. Gracias. No, son buenos puntos. Sí hay maneras de utilizar los medios de comunicación. Lo malo es que siempre, en mi experiencia, ha caído a responsabilidad de los ONGs, a la sociedad civil, de hacerlo. Del gobierno no quieren invertir o dicen que no hay recursos. Entonces, es la gente que tiene problemas de presupuesto de todos modos que patrocina los anuncios en el radio, etcétera. Y es difícil tener ese tipo de inversión cada año, que sería lo necesario para la educación popular, ¿no? Y de los datos, estoy 100% de acuerdo. Nosotros, un impulso que tenemos al nivel federal aquí en los Estados Unidos es obligar el gobierno a publicar los datos que tienen. No es que inventen otros datos o piden otra información, nada más que publican los datos que ya tienen y no lo quieren hacer. Ha sido tan difícil de tener interés de los políticos en nada más publicar los datos que ya están recolectando cada año de cada trabajador o huésped que entre a los Estados Unidos. Y si ni podemos empezar ahí de que nos den al público los datos que ya existen, es mucho más fácil o difícil, perdón, que vamos a pedir otros datos, ¿no? Pero hay que empezar de insistir con nuestros gobiernos que publiquen los datos que ya tienen o que recolectan la información que fuera necesario para nosotros evitar los fraudes que estamos viendo todos los días, ¿no?
Tenemos ahorita entonces la otra pregunta de María José Villalta en la pantalla. Muy bien. María José pregunta si existe alguna entidad que ofrezca servicios legales gratuitas de reclutamiento, o debe ser únicamente motivado por la demanda de mano de obra extranjera de parte de empresas nativas. Sí existe. Yo sé de 2 programas que son del gobierno en Guatemala, Mintrav. Ellos reclutan mucho y no cobran. Mira, yo sé que hay muchos problemas en todos nuestros países de corrupción del gobierno, y siempre es una preocupación, pero en los últimos años con Guatemala y también con el SNE, Servicio Nacional de Empleo en México, ellos yo creo que son reclutadores de 10 a 20% de los H2A que van a los Estados Unidos cada año, que serían como 20 a 40 mil personas cada año, que de igual forma no cobran. Y no hemos escuchado de grandes fraudes con los oficiales de esas 2 entidades en México y Guatemala. Entonces, hasta el momento parece ser un sistema un poco más honesta, ¿no? Y ojalá que se pueda ampliar el número de trabajadores que reclutan en esos 2 países y que en otros países repite eso. Quizás no es la respuesta, pero es mejor o ha sido mejor hasta el momento que el gobierno lo haga que los actores privados, porque hay mucho fraude en el sector privado con los reclutadores, ¿no? La segunda parte de la pregunta de María José se trata de campañas de concientización sobre la importancia de la mano de obra migrante. Del gobierno no, realmente porque no va a ser prioridad del gobierno, y mucho menos ahorita con el gobierno que tenemos. Es opinión política mía, pero los republicanos lo que quieren es verse con la gente, los votantes, como expulsores de migrantes, mientras con los intereses de negocios, las empresas, facilitadores de mano de obra extranjera económica, ¿no? Quieren tener de los 2 lados. Entonces, ahorita con esta administración, nunca vamos a ver una campaña de concientización de la importancia de los inmigrantes en el país. No. Quizás con otro partido un poco más, pero realmente tampoco. La inmigración en los Estados Unidos siempre es un tema que peleamos, y es muy difícil tener los conocimientos básicos y comunes para entender el papel importante de los migrantes, si son migrantes permanentes o temporales. Es difícil que sea por el gobierno. Por entidades públicas sí hay, y tiene su efecto, pero es igual que las campañas de educación. Falta de recursos, falta de... no puede llegar a toda la población de los Estados Unidos para tener un impacto real, ¿no? Bien, otra parte de pregunta de María José: ¿qué mecanismos de control hay para evitar que las condiciones que vulnere los derechos de los trabajadores? Es como estaba diciendo antes, realmente la responsabilidad yace con el trabajador. Hay apoyo del gobierno, hay apoyo de abogados sin fines de lucro, que ambos hacen visitas donde pueden encontrar trabajadores H2, pero siempre está con el trabajador decir algo. Es muy difícil que un inspector del Departamento de Labor va
a emprender una inspección, investigación de las condiciones de trabajo sin tener alguien que informa de las condiciones del pago, del maltrato, etcétera, que sea trabajador. Eso sería el punto principal para mí, para ustedes, es que los trabajadores tienen que hablar. Y no es justo, no es el mejor sistema, pero así es ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Hay acciones de seguimiento de parte del país receptor sobre el bienestar del trabajo migrante? Sí, hay esos programas de outreach, de visitar, de educar, pero no es suficiente. Yo no tendría ninguna cifra para decirles cuántos son los trabajadores que reciben visitas de abogados, para mínimo saber cuáles son sus derechos, pero no va a ser ni la mitad, ¿no? En muchos estados no hay estos servicios y en otros estados sí hay, pero no tienen el presupuesto para llegar a visitar a toda la gente, ¿no? Bien, ¿qué acciones toman contra las empresas que incumplan los derechos? Puede que hay castigos criminales, como la última parte de la presentación explica que hay varios vías de buscar la justicia, pero en general es por lo administrativo, por el Departamento de Labor o por un caso civil. Y siempre en estos dos casos se trata de multas, de tratar de recuperar cualquier salario pagado o pagar a los afectados por maltrato, discriminación, etc. En casos muy graves, los empleadores pueden ser exentos de participar en los programas en el futuro, pero no es muy común en los últimos años y es menos común que sean exentos por toda la vida. Son restricciones de 1, 2, 3 años, ¿no? Y después de eso regresan y suelen hacer lo mismo. Pero normalmente es multa y que se tienen que pagar lo que han robado o no pagado. Okay. Seguimos con Nelson de El Salvador. Muy bien. Lo que entiendo de esa pregunta es si los trabajos específicos de cada visa se pueden manipular. Y si Nelson, si tú estás y no es tu pregunta, me puedes ayudar. Pero si la pregunta es si, por ejemplo, un trabajador H2A puede entrar pensando que va a cosechar papas, sí hay casos que luego está construyendo corrales para ganados, por ejemplo. Hemos visto casos de eso. Hay empleadores que dicen que necesitan trabajadores de tal cosa, pero los emplean en otra cosa. También han habido casos cuando la petición dice que necesita trabajadores en esta finca para esa cosecha, llegan, hacen eso, papas, unas semanas, y luego se los comparte, se los manda al vecino que cosecha pepinos. Y eso también no está permitido y pueden haber castigos por eso. Tiene que ser por lo que se ha dicho, con quién y por los tiempos necesitados. No se puede manipular los programas, pero suele pasar por lo mismo. No hay suficientes investigadores y los trabajadores no saben a quién llamar si luego se encuentran en otro estado, por ejemplo, o haciendo cosecha de otro producto que no era parte de los términos y condiciones originales. Un comentario aquí es que parece que... ¿Puedo? Bueno, ya interrumpí, perdón. No, por favor. Pero es que anoté aquí, es que también los trabajadores hacen lo mismo.
sea, los trabajadores entran con un patrón y precisamente parte del control es que estén siempre con quien los contrata. Es como, aquí como que hay una contradicción o digamos una paradoja, ¿no? Porque algunos abogan por los derechos de movilizarse al interior una vez que han conseguido su visa y la libertad de poder elegir a dónde quieren ir a trabajar y con qué. Pero es como si yo solicito, por decir, algún servicio para mi casa, un albañil, y diga, no, pues no quiero construirle su barda, señora, quiero cortarle el jardín. Pues no, ¿me explico? Entonces, hay quienes abogan porque las visas de trabajo, entre comillas, no sé cómo denominarlo, porque eso no se ha analizado. ¿Abiertas? Sí, ¿no? no, Y hay es otros buen que punto. abogan porque efectivamente lo que se está diciendo, porque, perdón, con eso cierro, porque los trabajadores también aprovechan a moverse a un lugar y de ahí se van a otro lado, y eso es penado también. Entonces, no sé qué opinas de esto. Gracias. No, es un buen punto. Yo creo que hay maneras de hacerlo, de que haya movilidad para los trabajadores, pero siempre en el mismo sector. Puede ser por productos, por región, etcétera, para que haya un mercado de mano de obra que es más abierto y más, pues real, ¿no? La oferta y demanda. Sí, hay muchos trabajadores que llegan y luego se fugan de los trabajos y en ese momento llegan a ser indocumentados y pueden ser deportados y pueden sufrir de exenciones de entrada legal por 3, 5, 10 años. Ese castigo sí existe, ¿no? Pero tampoco es justo de que llega un trabajador y espera hacer cierta cosa y está escrito, es su contrato, y luego se le manda a otro lugar para otro pago, otra cosecha, otro señor, otro trato. Eso también es violación y no se castiga al mismo nivel que al trabajador que se fuga, ¿no? Siempre el castigo está con el inmigrante, con el trabajador y no está con el empresario, el dueño de la finca, etc. La justicia no es medida al mismo nivel a esos dos grupos, ¿no? No sé si me permite solo un comentario en la experiencia de trabajo acá, ¿no? Es que desde luego que no estoy diciendo que hay que pobrecitos trabajadores o pobrecitos productores. Lo que pasa es que hay muchos vicios en las relaciones obrero-patronales. Aquí, por ejemplo, con el enganche, ¿no? Es un modus operandi ya de muchos trabajadores. Cobran el enganche y no van, no se presentan a trabajar, ¿no? Claro que desde luego las relaciones ponen en desventaja absolutamente de acuerdo a los subordinados, a los trabajadores. Pero lo que quiero decir aquí, y con lo que había mencionado en relación a lo de Estados Unidos, es que también, vaya, no todo, son vicios del sistema. No quiero decir que se victimice a uno o a otro, pero esas son las realidades en las que no sé cómo se pueden, digamos, atender, ¿no? Gracias. No, sí, el sistema está mal. El diseño, mi punto sería que el sistema se ha diseñado para dar más poder a los empresarios, ¿no? En general. Sí, también hay ejemplos cuando los dueños de las empresas se ven estafados de igual forma. Pero si estamos viendo todo el sistema, el poder está concentrado en los empleadores. Bien. Entonces sigo con la pregunta de Noelia, ¿no? Sí, correcto. Adelante. Ok, gracias. Muy bien, estamos hablando de un acuerdo de cooperación entre Honduras y Estados Unidos. ¿Qué insumos tienen los trabajadores extranjeros para presentar quejas ante los tribunales o el Departamento de Trabajo si no tienen un contrato de trabajo? Si no existe ese papel, si estamos hablando de H2A, eso es violación.
Lo que pasa es cuando entramos en un proceso legal, y mucho más si es por el sistema civil, podemos comprobar de que hay violaciones. La segunda parte es comprobar cuáles son los daños. Simplemente el hecho de no tener un papel, un contrato, si no hay otra violación, ¿cuál es el efecto en el trabajador? El juez no va a dar ninguna razón a nadie porque, según su punto de vista, no hay daños al trabajador, aunque no tenga el papel que funcione como contrato. El problema más grande en estos casos es que los trabajadores en este punto no tienen algo escrito y a lo mejor no van a saber sus derechos. Y si no sabemos los derechos, ¿cómo vamos a exigirlos, no? Por eso es regla que haya un contrato que explique los términos y condiciones de trabajo. Pero siempre, y más en un proceso civil en los Estados Unidos, sí, hay que comprobar de que hay una violación, pero la segunda parte es que cuáles son los daños. ¿Cómo figuramos en forma monetaria cuál es el daño al trabajador? Y sin esta parte, el caso no va a ningún lado, ¿no? Bueno, la pregunta más bien también era si no hay contrato, ¿qué se pueden hacer? Sería de la misma forma como habíamos explicado de H2B. Solo por no tener un papel, no quiere decir que no hay un acuerdo laboral entre los dos partidos, ¿no? Sería nada más por otros medios, otros papeles. Con participar en el programa hay ciertas reglas que forman términos y condiciones y con eso se puede comprobar cuáles son los arreglos de contrato de ese trabajo. Solamente es un poco más de trabajo porque no hay algo específico escrito que funcione como contrato. Muy bien. Y segundo, Noelia pregunta si hay una lista de organizaciones que ofrece servicios legales sin cobrar. Sí hay. Hay un grupo que se llama Farm Worker Justice. Ellos cada año publican por estado cuáles son las organizaciones que ofrecen servicios legales a los trabajadores agrícolas, en su mayoría, pero también a los H2B. No lo tengo porque ya como no represento clientes, no exactamente soy parte de este mundo, pero con contactar Farm Worker Justice por su página, yo creo que cada año, cada 2 años actualizan esta lista y ellos pueden compartir esto o simplemente dar una referencia a alguien en el estado indicado que puede ofrecer apoyo. Y voy a poner en el chat la página de ellos, ¿no? Ok, ahí está la página de ellos en el chat. Y también yo creo que si tienen preguntas o dudas acerca de eso, de encontrar un abogado, yo también ofrezco apoyo si es que no puedo dar. De encontrar a alguien, no de ser el abogado de nadie. Bien. La tercera parte de la pregunta. Sí, adelante, perdón. Perdón. No, adelante, la tercera parte. Ok. ¿Cuánto es el tiempo de espera y el costo que paga un empleador por cada trabajador extranjero? Yo tengo aquí... Araceli, ¿yo puedo compartir mi pantalla por 5 segundos? Sí, claro que sí, tú puedes compartirla. Ahorita ya ni deja de compartir y puedes levantar la tuya. Okay, gracias. A la orden. Ok.
espero que todos puedan ver. Está en inglés, pero eso es lo que encontré hoy en la tarde. Estos son los gastos, básicamente, los puedo explicar rápido. De procesamiento es $100 más 10 por cada trabajador con un límite tope de $1,000, ¿no? También hay cargos para la petición, que es 460. Eso es lo que paga el empleador, no el trabajador. Después, los cargos del consulado es casi $200 por trabajador. Eso, el empleador lo puede hacer de dos maneras. Él puede pedir a los trabajadores pagarlo, pero él tiene que devolver ese dinero en su primer cheque de pago. Después hay un cargo para cruzar la frontera, tener la estampilla de frontera, son $6 por cada quien. Y aquí son los pagos del agente de reclutamiento, que varía según el acuerdo, pero ellos calculan que es $100 por cada trabajador. Eso es lo que paga el dueño de la empresa al reclutador. Entonces, cuando estamos hablando de estafa, los estafadores si realmente representan a alguien que tiene trabajos, él está cobrando al empleador y también está cobrando al trabajador. Entonces está recibiendo pagos de los dos lados, ¿no? Y por eso es ilegal. El pago se debe recibir por ese trabajo de reclutar gente del empleador y no del trabajador. Transporte. Eso varía mucho, obvio, de dónde viene, de la manera. Ustedes sabrán que hay mucha gente que llega de México en bus, todo el camino. Yo encontré trabajadores de Querétaro y también de Michoacán que llegaron casi a la frontera con Canadá, en New York, en bus, días en el bus, ¿no? Pero eso se tiene que pagar el empleador. También se tiene que pagar para que la gente, cuando están ahí trabajando, para que puedan ir al súper para comprar sus necesidades, comida, etcétera, y regresar. Eso no se debe cobrar a los trabajadores tampoco. Otros gastos generales, se estima que puede costar 200 de cargos si es por asociación, si no es una sola finca, es un grupo de fincas que trabajan juntos para traer trabajadores. Y se tiene que pagar en H2A nada más la vivienda. Y eso varía mucho por estado, por instalación, por el número de trabajadores que viven en cada casa, cuarto, etcétera. Pero hay reglas de todo eso. No se puede meterlos en donde sea, aunque muchos lo hacen. Hay reglamentos de espacio, de baños por persona. Si se ofrece instalación de cocina, tienen que tener ciertas estufas por cuántas personas, etc. Hay muchas reglas que se debe seguir con la vivienda para los trabajadores H2A. Y si es con H2B y si se ofrece hospedaje, puede cobrar algo al empleado por este hospedaje, pero también hay reglas, ¿no? Y si estamos hablando de tiempo, desde la primera instancia, cuando manda los trabajos disponibles al Estado, como todo el proceso que hemos explicado en la presentación, hasta el día que lleguen los trabajadores, mínimo son 75 días, mínimo. En muchos casos va a ser mucho más, según los tiempos de hacer todos los trámites por el gobierno. Pero básicamente esos serían los costos. Son miles, docenas de miles de dólares por cada trabajador, potencialmente. O sea, pero la gente lo hace porque saben que vienen a trabajar, trabajan duro, hacen buen trabajo y les vale la pena. Okay. Tenemos manos levantadas, quiero ver. Marta, adelante. Sí,
Gracias. Disculpa, ¿tienes como algún registro de cómo han evolucionado estas tarifas? Y otra pregunta específica. ¿Y en los grupos de trabajo los contratistas consideran mujeres para la cocina? Yo he visto figuras que demuestran cómo se han evolucionado los cargos para participar para los empleadores, pero no tengo algo aquí a la mano. Puedo buscar y si encuentro algo, lo mando al grupo. Sí, la idea es saber si se ha encarecido la mano. ¿Perdón? Me parece que eso es obvio. Que la idea nada más era saber si se ha encarecido la mano de obra, pero me parece que es obvio que se ha encarecido. Sí, es mucho más caro que hace 10 años, por ejemplo. Sí. Y Cocineras. la segunda pregunta de las mujeres, no. ¿Hay o habrá otras maneras de contratar mujeres para estos servicios, vamos a decir, de cuidar de las necesidades de los trabajadores, ¿no? Lo que sí hemos encontrado es que en general hay mucha discriminación en los programas H2 en contra de las mujeres. Han habido casos cuando contratan a mujeres específicamente diciendo que son cualquier trabajador que van a cosechar. Y sí hay, pero también que los contratan de esa manera y después los mandan a hacer la comida o la limpieza. Y eso no está tampoco permitido porque si están diciendo que van a cosechar, deben de hacer eso y no otra cosa. Hay posibilidad de que vengan los esposos, esposas del cargador de la visa en una visa H4 y pueden solicitar un permiso de trabajo en cualquier cosa. Es muy común en H1B, no suele pasar casi nunca en H2. Es posible técnicamente, pero en práctica no se hace. Muy interesante, gracias. De nada. Bueno, y al final aquí Noelia dice que, como un comentario, que un registro de empleadores, reclutadores compartido entre todos sería de gran ayuda. Estoy completamente de acuerdo. Hay registro de reclutadores en los Estados Unidos, pero no de los que van a los países de origen, por ejemplo. Y lo que hemos visto es que hay niveles de responsabilidad. Hay el dueño de la empresa, hay un reclutador, puede ser una agencia en los Estados Unidos. Él tiene su gente en México, pues en México tienen a gente que mandan a Guatemala, etcétera. Hay niveles. Y ahí es muy difícil hacer la liga, el enlace legal al empleador último, el que recibe el beneficio del trabajo, y hacerle responsable de la conducta de cada quien. Y no tenemos registros completos de todos los actores, entonces no sabemos quién debe de tener la responsabilidad. Si tuviéramos reglas más estrictas, más completas, de que hay que tener un registro, eso también sería de mucha ayuda en evitar los fraudes que estamos viendo. Ok, seguimos con Jacqueline. Muy bien, Jacqueline pregunta si hay una lista de organizaciones que proveen servicios gratuitos en casos civiles en los Estados Unidos. Ya puse el enlace a la página de Farm Worker Justice. Ellos publican ese directorio cada año o 2 años. Pero siempre se puede buscar proveedores de legal aid, que se llama en cualquier estado. Muchas veces los de legal aid no tienen programas que se enfocan en los H2, pero si existe en su estado una agencia que lo hace, ellos van a tener ese contacto.
Entonces hay dos maneras. Se puede buscar con Farm Worker Justice que tienen un conocimiento general de todos los actores en cada estado, o se puede buscar cualquier agencia de Legal Aid en el estado de empleo, y si no son ellos, ellos pueden decir quiénes son en su estado que tienen programas dirigidos y que específicamente dan servicios a los campesinos, por ejemplo, o otros de H2. Esas serían las dos maneras más fáciles de encontrar proveedores de servicios legales. Ok, seguimos con Selim. Es una buena pregunta lo que dice Selim. No se trata de las visas indicadas aquí, H2, son otro tipo de visa, pero la situación que explica Selim puede aplicarse a cualquier persona que quiere participar en los H2, pero tiene un historial de deportación y una restricción de entrada legal de 3, 5 o 10 años. En general, después de que pase ese tiempo de castigo, es posible y debe de ser abierto la entrada legal después de eso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que hay mucha discreción. No se considera como un derecho ese tipo de entrada, y por cualquier pretexto la gente o del departamento de más bien sería del Departamento del Estado y luego de Seguridad Nacional, pueden negar la entrada. Siempre se puede solicitar las visas, cualquiera, aunque tenga ese historial, y ver qué pase, pero no hay ninguna garantía. Tampoco si haya pasado ese tiempo de restricción, tampoco hay garantía. Deben de permitir la entrada después de esa temporada, pero no lo tienen que hacer, ¿no? Siempre va a ser de ayuda en ese tipo de casos si el patrocinador, el empleador, de esa visa aboga por el peticionario, ¿no? O la persona que está solicitando la visa. Hemos visto que ya con gente, un empleador bueno que está hablando con el Departamento del Estado o con Seguridad Nacional, y más si tiene un abogado que lo está haciendo, hay mucho más éxito, ¿no? Pero digo, no es común. Y al final se le pregunta que qué tipos de proyectos de asistencia legal se puede solicitar en ese tipo de casos. Yo haría lo mismo, pero yo buscaría un legal aid en el estado de la puerta, en ese caso, donde se va el crucero, ¿no? Y explicar la situación. De igual forma, quizás Legal Aid no tiene un programa de inmigración, pero ellos van a saber quiénes pueden tenerlo en su estado. Y de esa forma yo buscaría mayores informes de situaciones así, medio complicadas de inmigración, de cualquier visa. Bien. Pasamos a la siguiente, ¿verdad? Jeremy, gracias. Sí, por favor. Y sí, de hecho, esa pregunta es muy parecida, ¿no? De que cualquier persona que ha sido deportado tiene ese historial, cuáles son sus posibilidades de ingresar con una visa después de ese tiempo de castigo. Es que es difícil decir con seguridad, como he dicho, siempre se puede solicitar. Es muy importante en esa solicitud divulgar completamente todo ese historial, porque si encuentran después de que han tenido un castigo de 3 años de no permitir la entrada,
no lo expliques, no lo divulgas en la solicitud, no importa si eso ha pasado 10 años o más, con la mentira se va a negar la entrada. Y si se puede solicitar apoyo del empleador y su abogado, hay mayores posibilidades de poder entrar en esa visa después de ese tiempo de castigo. Jeremy, tenemos una pregunta de Selim. Adelante, Selim, por favor. Muchas gracias por tu respuesta, Jeremy. Lo que quisiéramos preguntar también es cuál es el procedimiento para saber si una persona que ha sido retornada a El Salvador de los Estados Unidos necesita solicitar el perdón conocido como Waiver I-22 o el I-212. Y luego si existe alguna institución o mecanismo que desde El Salvador brinde de forma gratuita la asistencia legal migratoria para estos procedimientos de solicitud de perdón. Muy bien. El waiver. Es que luego hay diferentes tipos de waivers, ¿no? La verdad no encuentro a la mano cuál es cuál. El waiver I-22. Pero quizás lo más importante es saber si hay una institución que desde El Salvador pueda brindar esta asistencia legal gratuita. No, sí, es una buena pregunta. Yo creo que Araceli va a tener mejor respuesta que yo. Yo sé que hay organizaciones que tienen oficinas en los dos lados, tienen abogados que son expertos de inmigración, pero su posibilidad de ofrecer servicios legales gratis de inmigración desde El Salvador, la verdad no sé. En este caso, Selim, contestando un poco a su pregunta, fíjese que dependerá mucho del estado en el que se encuentra la persona, porque desde El Salvador no se puede brindar del todo pues la asistencia legal y muchas veces se requiere pues el apoyo de parte de las organizaciones o de sobre todo los bufetes que brindan asesoría pro bono. Entonces, dependerá en muchos de los casos de eso. Sin embargo, también aquí dentro de los participantes tenemos a Simitra. Simitra está representada por Sofía Baires y Ruth Méndez y ellos pues trabajan bastante el tema de integración de personas trabajadoras migrantes. No sé si ustedes han tenido experiencia con este tipo de procedimientos, Ruth o Sofía, que nos pudieran orientar un poco. Sí, buenas. Soy Ruth. Sí, realmente, como decía Araceli, nosotros tampoco tenemos mucha experticia en ello porque efectivamente los procesos legales se tienen que hacer en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es contactarla con alguno de nuestros aliados, depende del estado en el que haya sido el proceso, para poder tener alguna información legal pertinente, porque igual varía por estado. Pero igual si se puede ayudar en alguna medida, pues podemos hacer el enlace. Gracias.
Muchas gracias. Con gusto. Tenemos un comentario también. Ah, no, es el mismo de Selim. Perdón. Adelante, Jeremy. Muy bien. Yo creo que ya al final, Marta de México tiene un comentario acerca de esos programas. Ya se ha comentado, el tema. ¿Ya? Bueno. No, digo, adelante, o sea, pero creo que se ha comentado, la verdad sí estoy muy enganchada con la presentación, pero tal vez pueda ser reiterativo, pero sí, disculpe. No, tranquilo. Es un buen punto. O sea, yo al final iba a decir que sí, tenemos esos programas y tienen años en función, pero no es muy difícil conseguir los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos que pelear con el gobierno federal cada vez que queremos ver los datos de género y de edad. O sea, lo básico. Son los primeros 4 líneas de la solicitud, ¿no? Pones tu nombre, de dónde eres, tu género y tu edad. Pero encontrar esos datos de los participantes de H2A es una batalla. Y no debe de ser así. Y creemos que posiblemente no quieren divulgar esos datos porque hay grandes niveles de discriminación por edad y por género en esos programas. Y para nosotros es un primer paso para entender los programas, sus debilidades, sus fallas y cómo llevan a los participantes a ser explotados. Tenemos que entender quiénes son los participantes y quiénes son los empleadores. Ya con esos datos podemos entender todo el sistema y tratar de mejorar, ¿no?, los programas. Si no sabemos quiénes son los participantes, va a ser muy difícil tratar de arreglar o mejorar los programas. Entonces, Marta, tu punto es muy apropiado, ¿no? O sea, tenemos que tener más información para poder entender y mejorar esos programas. Sí, creo que es básico tener los perfiles de los trabajadores, le estoy escribiendo en el chat, porque pero fíjate, digo, yo creo que no podemos esperar tampoco todo el destino. Creo que se puede trabajar muy bien en origen con esto, Entonces nos falta también un poquito de imaginación para trabajar en estas circunstancias, ¿no? Los registros. Entonces creo que es como hizo Jornaleros Safe, ¿no? Trabajó aquí en México con los H2, ¿no? Y creo que está conectado el coordinador de ese proyecto aquí, Mariano Yarza. Entonces él podría hablarnos un poquito de esa experiencia. Pero digo, no todo lo podemos sacar. Si no lo podemos sacar, ahora sí que hay que sacarle la vuelta, hay que buscar de dónde, y el tema es sacar eso, ¿no? Gracias. No sé si Mariano quiera. Me parece que no. Bueno, gracias. No, usted. Tenemos la mano de Ruth. Adelante, Ruth. Y creo que hay alguien más. Sí, solo Ruth. Gracias. Buenas. Creo que mi internet está fallando, creo que sí. Sí, yo creo que tengo un par de comentarios. Realmente ha sido de mucha información toda la sesión. Muchas gracias, Jeremy. Con respecto, bueno, el compañero Selim preguntaba cuál es el procedimiento para saber si una persona retornada de los Estados Unidos. Al menos por el caso de El Salvador, antes se emitía como un pasaporte provisional, que de hecho fue uno de los primeros cambios con nuestro cambio de gobierno hace un año, porque todas las personas salvadoreñas que debían ser deportadas tenían que tener este pasaporte emitido por los consulados. Entonces, aquellas personas que estaban enfermas, que estaban peleando su caso o que tenían alguna particularidad, los cónsules no emitían este pasaporte, por lo tanto, no podían ser deportados.
El problema fue que a partir de junio y las buenas gestiones, entre comillas, de la nueva administración de El Salvador, dejó de ser requisito este pasaporte y desde entonces han habido deportaciones irregulares de gente que estaba luchando sus casos en distintas medidas allá en Estados Unidos. Pero todos y cada uno sí tienen una hoja como una tipo ficha que dice de dónde son deportados, un número de identificación y demás que les permite acceder al programa de atención a la persona retornada acá en El Salvador. Solo como comentario. Y la verdad es que otro comentario que también quería hacerles a la compañera Erika, si mal no recuerdo, que fue la que mencionó el caso de estafa en Tejutla. Realmente nosotros como organización trabajamos mucho en Tejutla ya desde hace casi un año. Está instalada la mesa interinstitucional para atención a la persona retornada, que es liderada por el gobierno local, porque justamente ellos siempre están permanentemente en el municipio, ¿verdad? A comparación de las organizaciones, instituciones o demás, que puede que haya algún momento, bueno, y en especial si no vivimos en la zona, poderle dar seguimiento a estos casos. Realmente sí me interesa en especial este caso porque con la situación que hay, Tejutla es un municipio con mucha población retornada y que al que les estén ofreciendo este tipo de alternativas, puedan caer en este engaño al ser estafados y con la situación que se vive a nivel mundial, quieran ellos mostrar algún interés en intentar regresar a Estados Unidos. En especial si les prometen que un proceso de deportación que ya tuvieron no afecta su solicitud en este tipo de casos, cuando en realidad sí es así. Así que muchas gracias por la información a todos y a todas. Gracias, Ruth. Creo que con esa última lámina estaríamos cerrando el proceso de las preguntas alojadas en la plataforma. Antes de retirarnos y de cerrar este foro, Yanira quería compartirles una información importante. Adelante, Yanira. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, en seguimiento al taller práctico, pues me gustaría recalcar algunas indicaciones. Si hasta el día de ahora hay alguna persona que no haya logrado contactarse con el resto de su equipo, por favor hacérmelo saber, ya que entendemos que lograron al final contactarse con todos. Sin embargo, hubo un par de personas que han tenido dificultad para establecer comunicación. En ese sentido, sí solicito que si han tenido inconvenientes, pues que lo hagan saber, ya que ahorita vamos iniciando este proceso, ¿verdad? La parte del taller práctico. Asimismo, reitero que por favor puedan leer los documentos con detenimiento porque van algunas indicaciones específicas inmersas. Entonces es importante que tengamos claridad sobre ellas. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que pueda surgir, lo pueden hacer. Si bien se pueden apoyar en el docente, nosotros vemos otra parte académica. Entonces, solo recordar eso y pues también recordar que si bien el enlace tienen que hacerlo con el docente, una recomendación que les doy es que puedan asegurar un día antes la reunión o la tutoría que puedan tener con el docente para asegurar tanto de parte del grupo como del docente y que puedan continuar como está programado el proceso. Asimismo, si bien ustedes ya han podido revisar la calendarización que se les ha propuesto, esa es, como se les mencionó en la guía, es una propuesta. Sin embargo, eso lo tienen que conciliar ustedes con el docente para que puedan adaptarse de las dos maneras. Por mi parte, perdón, sería solo eso. No sé si Araceli quiere agregar algo más. No, Yanira, muchísimas gracias. Ya con esa información creo que estamos claros y claras todas y todas. Entonces, no me queda más que agradecerle a Jeremy por el tiempo, por habernos explicado, por habernos profundizado en los temas
y en los comentarios y en las interrogantes. Vamos a estar pues pendientes de lo que suceda con Tejutla y esperemos que pues esa situación no siga teniendo más dificultades ante la población, ¿verdad? Que ante las situaciones busca una alternativa y no se vale el tema de aprovecharse de ello, ¿verdad? Así que bueno, muchísimas Araceli, gracias, Jeremy. Sí a la orden, Jenny. perdón, solamente me gustaría recordar que a las personas que aún no han completado los cursos de eCampus, por favor, hacerlo a la brevedad posible, ya que la fecha límite que se ha programado es el 23. Entonces, sugiero que puedan completarlo. Igual, esto les va a facilitar mucho más porque solo se van a quedar concentrados en la parte del taller práctico, ¿verdad? Entonces, igual, reiterando que deben de realizar ambos cursos y el cual debe ser enviado a la licenciada Alejandra Vázquez con copia de esta coordinación. Gracias, Araceli. Súper importante anuncio, definitivamente. Bueno, Jeremy, entonces las palabras de cierre. No, muchas gracias a todos ustedes. Es un honor estar aquí y cualquier cosa estoy a la orden, ¿no? Muchas gracias, como siempre, por todo el Con Feliz mucho- noche, hasta mañana. Nos vemos a las 5. Gracias. Chao.